Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto al doctor Jorge Chediak, es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ministro, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Al Gracias contra- por invitarme. Bueno, como siempre es un grato honor contar con usted. En tiempos donde hay mucha información vinculada a la Corte Suprema de Justicia, de hecho vamos a comentar esta visita que ustedes realizaron, después de mucho tiempo, pasaron 15 años para que regresaran a los hogares donde hay minoridad infractora y en régimen de reclusión. ¿Por qué pasó tanto tiempo? No lo sabemos. En aquella época yo era un juez letrado en lo civil de Montevideo que aspiraba a llegar a ministro del Tribunal de Apelaciones. 2 años después pude lograrlo, pero no tenía vinculación directa ninguna con la Corte. Lo cierto es que en paralelismo con estas visitas que todos los años hacemos en los establecimientos de adultos, que nos permite, cuando hablamos, tener un panorama acabado no solo de la globalidad del sistema, sino de todos y cada uno de los establecimientos y de las condiciones particulares de reclusión, de hacinamiento, las condiciones higiénicas, las condiciones de alimentación, los pabellones de mujeres que tienen una problemática específica, Claro. todo eso vinculado a quienes están privados de libertad y son adultos. Desde hacía 15 años, en todo este siglo, en realidad, Claro. la Corte no tenía la misma visión respecto de los establecimientos en donde están privados de libertad quienes han infringido la ley siendo adolescentes. Y 2 de los ministros de la Corte que han sido secretarios de la Corte y de esa época, el doctor Ricardo Pérez Manrique y el doctor Jorge Tomás Larrié, actual presidente de la Corte, recordaban esa época en la cual, siendo secretario de la Corte, todos los años la Corte hacía la visita a los establecimientos de lo que en aquel momento era Consejo del Niño y luego se llamó INAME porque ha tenido distintos nombres y por supuesto decidimos, advertidos de esa omisión, decidimos retomar esta Bien. práctica. Más allá de haber retomado ayer esta práctica, ¿debería aplicarse ya como una formalidad anual, por ejemplo? Esa es la aspiración. Ajá. La aspiración es no solo recorrer el Hogar Ser, como hicimos el año pasado, sino terminar de recorrer todos los establecimientos. El ministro Pérez Manrique se ha resistido con razón a llamarlos hogares, porque de alguna manera debemos tratar de llamarle a las cosas por su nombre y no embellecerlas poniéndole nombres que no se adecuan a la realidad. Son establecimientos de reclusión y creemos que no solo debemos visitarlos esta vez uno por uno, sino mantener la práctica de hacerlo anualmente como se hacía anteriormente. Bueno, fueron al centro, para no decirle, al centro Ser de la Colonia Berro. ¿Cuál es su primera sensación personal, humana, respecto a lo que vio allí, doctor? Es de alguna manera de tristeza. Debemos decir, la decisión de la Corte de ayer fue antes de hacer una evaluación, terminar la visita, hacer la evaluación global en paralelismo con lo que vimos y hemos ya comentado, y usted lo sabe, con los establecimientos penales de adultos. Cuando algún observador internacional nos ha comparado en la situación de nuestros establecimientos de reclusión con algún país de África, nos ha dolido muchísimo porque si bien Uruguay tiene algunos establecimientos de reclusión malos o muy malos, también tiene establecimientos de reclusión buenos o muy buenos y tiene establecimientos intermedios, es decir, hay distintas categorías, hay que ver de qué establecimiento estamos hablando, se ha hecho un esfuerzo muy grande, lo hemos dicho una y otra vez, hay cárceles modernas y de bajo porte muy buenas, como la de Campanero, que se ha hecho famosa por algún empresario que en este momento ha sido alojado allí, como la nueva cárcel de Rocha, que es un espejo de la de Campanero, es una especie de clon de la de Campanero y que lamentablemente hubo de ser apurada por también algún problema puntual que hubo en la cárcel original del departamento de Rocha. Pero hay establecimientos muy buenos, con agua caliente, con calefactores solares, con buenas duchas, con buen diseño, donde tienen privacidad los presos, y hay otros que están hacinados. Entonces, hemos visto uno que probablemente no sea de los mejores en el caso de los adolescentes. Claro. Queremos ver la totalidad del sistema para poder dar una opinión global. Bien. De pronto, doctor, lo que más preocupa a la opinión pública es la eventual práctica sistemática de métodos de tortura. Y allí es donde seguramente habrán puesto el ojo con atención. Precisamente fueron detrás de eso, detrás del testimonio, porque luego trasciende cierta diferencia entre lo que señalan las autoridades y los adolescentes internados allí. Sí.
No respecto a torturas, usted sabe más que ese es un tema puntual para los jueces penal, razón por la cual fuimos con un médico forense por alguna eventualidad y con la juez penal competente en la zona a los efectos de prevenir. No hubo ningún tipo de denuncia en ese sentido. Lo que sí, cuando se relatan las condiciones de reclusión, las condiciones higiénicas, las condiciones de alimentación, la rutina diaria, Sí. si se está dentro de la celda, si se sale a hacer ejercicio, si se toma sol en los patios o no. Bueno, los datos que nos dan Ahí es quienes se donde encuentran empiezan privados de libertad, los en las ruidos en la entrevistas, línea. hicimos muchas entrevistas, nos separamos, como éramos varios. A mí me tocó en general estar con el doctor Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, especialista en estos temas. Cuando se hicieron esas entrevistas personales más bien reservadas y luego se contrastó con la información que las autoridades nos dieron, bueno, muchas veces no cerraban los datos. Bien, porque de pronto usted me dice que fueron acompañados de un forense. Si a mí me hacen dormir 2 días en el piso, no me va a quedar ninguna marca, por lo menos física. Sí, seguramente psicológica. ¿Advirtieron algo en ese sentido? O sea, aquella tortura que no se nota. No, no. Simplemente condiciones de reclusión que no son las ideales, condiciones de privacidad para la higiene personal que no son las ideales, condiciones de permanencia dentro del establecimiento y no en los patios haciendo ejercicio que tampoco son las ideales. Por eso le digo, las consideraciones la Corte trataré de hacerlo en general una vez visto todos los establecimientos. Correcto. ¿Falta para eso cuánto tiempo? O sea, ¿qué cronogramas se han establecido? A varias semanas. Ajá. Son varios, son más de una docena de establecimientos, pero por el cronograma de actividades de la Corte no se puede hacer todo. Vamos a tratar de por lo menos hacer un par de establecimientos por semana. Está bien. De cualquier modo hay situaciones que demandan urgencia en la toma de decisiones. O sea, ustedes vieron el diagnóstico. ¿Cuál debería ser la terapéutica, si se me permite, desde el punto de vista de la Corte? La Corte, una vez que haga el informe, va a hacer recomendaciones de la misma forma que hemos hecho y seguiremos haciendo recomendaciones en el caso de las cárceles, de los establecimientos carcelarios que tienen adultos. Particularmente hemos sido muy puntillosos con los pabellones femeninos, que por una situación histórica en donde las mujeres delinquían muchísimo menos que los hombres, estaban diseñados con espacios muy menores. Luego esta situación se ha ido revirtiendo, ha habido más delincuencia femenina, sobre todo vinculada al tráfico de drogas, y esos pabellones suelen ser los de peores condiciones y mayor hacinamiento dentro de establecimientos que a veces tampoco son los ideales. Desde ya, allí también está el componente muchas veces de la maternidad en reclusión. Y esa situación tan espantosa de estar con los niños pequeños, que a veces es la solución menos mala, porque a veces a determinadas edades es mejor que estén con la madre, o a veces no hay una contención familiar fuera que permita sustituir esa convivencia con la madre, pese a que ello sea dentro de un establecimiento de detención. Un cierre sobre este punto, ministro. ¿Se llevaron los libros de visitas de la colonia Berro a los efectos de determinar claramente si están cumpliendo con su tarea los defensores y también en este caso los jueces? Sí, es exacto. Parte de las responsabilidades de la Corte es supervisar y gobernar el Poder Judicial, dentro de eso, por supuesto, los señores magistrados y quienes integran la defensa pública. En general, también lo tenemos claro, incluso cuando, por ejemplo, los defensores van regularmente, hay adultos privados de libertad que señalan no conocer a su defensor, porque bueno, por esto de que decíamos de que muchas veces los datos no contrastan. En el caso de los libros, el dato es muy objetivo porque cuando los defensores o los jueces visitan estos establecimientos deben firmar su concurrencia. Entonces sí nos trajimos la fotocopia completa de un año de concurrencia de ambos estatutos de la Corte, de magistrados y jueces, a los efectos de contrastar el cumplimiento. Nos trajimos también una fotocopia completa del libro de comidas diarias, a los efectos de contrastar lo que surge de ese libro con la dieta que los internos nos decían que tenían. Correcto. En lo que refiere al resorte institucional, ¿podrían existir sanciones entonces a aquellos funcionarios del Poder Judicial que no estuvieran cumpliendo con sus obligaciones? La idea es contrastar
si algunas de las denuncias o algunas de las quejas en el sentido de ver poco a los jueces o ver poco sobre todo a los defensores tienen o no respaldo en la realidad. Bien. Y si se constatara alguna omisión, tomar las correspondientes decisiones. Correcto. Doctor Chediak, desde su punto de vista como ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué impacto debería tener la baja de la edad de imputabilidad si se aprueba finalmente? O de lo contrario, bueno, que todo sucediera de la forma en que está sucediendo hoy. Pero entiende hacia dónde apunta la pregunta. ¿Qué cambios podría operar la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad penal? Bueno, sin hacer un ejercicio profético, le diría, quizás podamos extrapolar lo que ha pasado con la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia que llevó la medida socioeducativa privativa de libertad mínima para el caso de los delitos graves de los menores, de los adolescentes que cometen violaciones graves a la ley penal a 1 año. Entonces, ahí podemos hablar ya sobre qué es lo que pasó. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Para empezar, y en forma concurrente a esa situación en donde aquellas fugas inexplicables en los establecimientos de reclusión de adolescentes pararon. Pasamos de más de 1000 fugas en el año 2009 a, me dicen, 0 fuga en el año 2014, varios intentos, pero todos frustrados. La situación es la población reclusa, la población privada de libertad de quienes tienen menos de 18 años, virtualmente se duplicó, es decir, aquellas personas que entraban y al poco tiempo salían o se fugaban de los establecimientos y cometían predominantemente en Montevideo rapiñas, que eso era lo más sí, raro, no era hurtos, como es lo tradicional y sigue siendo lo tradicional en el interior, sino que en Montevideo esos muchachos en realidad cometían rapiñas, es delitos que empleaban no solo, la violencia. Claro, emplean la violencia, no solo atentan contra el derecho de propiedad, sino contra la integridad física de las personas. Es un delito muy grave y por eso en adultos tiene una pena mínima de 4 años y la agravada, que es la con arma, una pena mínima de 5 años y 4 meses. Entonces, ¿cómo se daba una situación de 6 o 7 meses de privación de libertad para los adolescentes infractores? Había una propensión de estos adolescentes a cometer ese delito. Al subirse al año la medida socioeducativa privativa de libertad, hemos aumentado casi al doble la cantidad de reclusos en estos establecimientos. Por lo tanto, y la rapiña bajó un poco. Sí. Subió un poco el hurto, pero la rapiña, que era muy importante, ha tendido a la baja. O sea que si extrapolamos, podíamos pensar que si pasamos de 1 año a 4 años, con posibilidades de redención, por supuesto, pero a un mínimo 4 años, podría transitarse más en ese camino. Y también nos aumentaría y habría que hacer una fuerte inversión en todos estos establecimientos porque en vez de tener cerca de 500 adolescentes infractores, probablemente tendríamos 700 u 800. Como contrapartida, porque además todo esto es dinámico, por supuesto que hoy tenemos que el ingreso, que era mayoritariamente de reincidentes, de quienes ya habían violado la ley penal y se habían fugado o habían cumplido esos pocos meses y habían vuelto a la sociedad, ahora el porcentaje mayoritario no es de quienes reinciden, sino que es de los primarios. Pero bueno, todo eso es dinámico. Yo le diría, probablemente se vaya en ese camino, pero lo que es sin duda indispensable es aprovechar el tiempo, sea cual sea, el tiempo de 1 año, si lo mantenemos, si la ciudadanía decide mantenerlo, el tiempo de 4 años si se decide transitar para los delitos graves hacia la aplicación del derecho penal de adultos, hay que aprovechar ese tiempo para la rehabilitación. Rehabilitación que no es teórica. Por supuesto que la educación ayuda, tenemos muchos analfabetos funcionales, es decir, en este Uruguay que se precia de no tener analfabetismo, en la población carcelaria, tanto de adultos como de adolescentes, hay un porcentaje no deleznable de quienes funcionalmente son analfabetos, entonces hay que llevarlos a primero de escuela, hay que empezar a enseñarles o a que reaprendan lo básico, porque además si no lo aprenden están absolutamente incapacitados de una inserción formal en cualquier nivel del mercado laboral. Y hay que hacerlos trabajar, hay que lograr que no solo rediman, es decir, que salgan altos, porque ese es el estímulo, esa es la zanahoria, que puedan redimir días de privación de libertad por trabajo, sino que logren trabajar en algo para adquirir habilidades que no traían y en su momento reinsertarse en mejores condiciones en la sociedad. Institucionalmente, desde su punto de vista, no están garantizadas las medidas
de reaseguro si se aprueba una baja en la edad de imputabilidad? No, están. Sí. Lo que hay que tener claro es esto. Hay que seguir poniendo fondos presupuestales, Sí. hay que mejorar el gerenciamiento y hay que aprovechar cualquiera sea el tiempo de privación de libertad para mejorar a los reclusos, es decir, no para empeorarlos o para mantenerlos simplemente apartados y que vuelvan a reinsertarse con algunos años más en la sociedad, sino que salgan en mejores condiciones de ser ciudadanos Claro. útiles. Se lo hago más corta. Para la Suprema Corte de Justicia, ¿es bueno o malo que se baje la edad de imputabilidad? Bueno, es bueno y es malo, depende de que hable el doctor Ricardo Pérez Manrique o yo, que tenemos posiciones disímiles y hemos tratado de no polemizar públicamente, porque no queda bien que los ministros, en un tema que se ha vuelto tan sensible, estemos públicamente debatiendo. Lo que uno y otro decimos es que más allá de los argumentos, este no es un tema que vaya a decir la Corte, sino que lo vamos a decir usted y yo y todos quienes estamos aquí y quienes nos están mirando en el mes de octubre. Bueno, muy bien. Doctor, ¿qué almorzaron con el presidente Mujica? Almorzamos ciervo. ¿Ciervo? Sí, ciervo relleno. Por supuesto, luego un poco de sorpresa por la carne de la que se trataba, se nos explicó que el establecimiento tiene más de 1.200 ciervos que se reproducen más allá de lo controlable y que está sobre el nivel de su sustentabilidad. Es decir, hay más ciervos de lo que el establecimiento permite, se está tratando de hacer una relocalización, pero bueno, cada tanto es menester sacrificar algún animal. ¿Sabroso, digamos? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué cocinaron? No, en realidad lo hemos señalado, esto nace de una invitación original del primer semestre del año 2010, cuando el presidente Mujica acababa de asumir la presidencia de la República, y lo puedo ratificar porque me la hizo personalmente a mí, dado que yo en ese momento era el presidente de la Corte. Por razones de agenda de ambos, no se pudo poner fecha. Y luego, con estas cosas que tiene el Uruguay, siempre que un ministro y el presidente o los secretarios del presidente nos encontrábamos en los actos oficiales, en el cierre de las escuelas militares a fin de año, decíamos, tenemos pendiente la visita a Anchorena, y dice, sí, bueno, los voy a invitar en cualquier momento, y bueno, han pasado 4 años y se dio en ocasión de la visita del presidente de Armenia que finalmente en la cena donde estaba el presidente de la Corte, el presidente de Armenia y el presidente Mujica, concretó la invitación, pero claro, dejó de ser la invitación de un presidente entrante con todo su periodo de gobierno por delante para ser la invitación de un presidente saliente al que le queda muy poco tiempo de mandato. Algo así como una despedida, entonces. Algo así como una despedida. El presidente habló de algo vinculado a la cortesía presidencial. Y usted cuando dice algo así como una despedida, ¿acaso significa que en otro momento hubiera habido margen como para el tratamiento más en profundidad de algunos temas, por ejemplo el presupuestal, y que ya ahora no queda margen para eso? No tenga ninguna duda. Yo, como siempre, he tenido una proactividad, incluso desde la Asociación de Magistrados, respecto a la cuestión presupuestal. Sí, si hubiera sido en el 2010 y yo, estando en la presidencia de la Corte, hubiera aprovechado que todavía la instancia presupuestal estaba en proceso para hacer algunos planteos de mejora presupuestal. Correcto. No tenían sentido ninguno en esta situación donde no hay instancia presupuestal, se está acabando el mandato. Lo que sí planteamos era que habiendo estado, usted lo sabe, en la comisión de redacción del Código del Proceso Penal que nace desde el ministro Díaz, mire, estamos hablando del año 2005, habiendo trabajado en la comisión durante 3 años, habiendo logrado que el presidente Tabaré Vázquez enviara al Senado de la República ese proyecto y habiendo visto que perdía estado parlamentario porque se acabó esa legislatura sin que se aprobara, no queríamos que volviera a suceder. El presidente Mujica, al inicio de su mandato, también hace suyo este proyecto, lo vuelve a enviar a la Cámara de Senadores, lleva 3 años, casi 4 años de estudio en la Cámara de Senadores. Hay voluntad política de los 4 partidos con representación parlamentaria en el diputados y de los 3 partidos con representación parlamentaria en el Senado. Voluntad política hay, falta la plata en todo caso. Sería un milagroso una ley extensa y complicada que lo votaran todos los partidos políticos. Pero el tiempo se nos agota. Y entonces decimos, bueno, queda hasta el 15 de septiembre. ¿Y el presidente qué dijo? Y el presidente y la primera dama nos dijeron, no, va a ser aprobado.
la aspiración de todos es que sea aprobado en el Senado de la República en el mes de agosto y que tenga la otra media sanción y se transforme en ley en Cámara de Diputados, que por supuesto si fuera así lo estaría aprobando a tapa cerrada en el mes de septiembre, con lo cual por lo menos la ley estaría aprobada. Y eso nos permitirá a nosotros, pese a que no se puede poner en vigencia inmediatamente, hacer todos los requerimientos presupuestales necesarios en el presupuesto del año que viene, que es el año presupuestal. Exacto. La oportunidad de pedir el dinero para estos 62 jueces penales adicionales, 62 defensores penales adicionales y la readecuación, que eso es una inversión por única vez, de las sedes a los efectos de instalar 62 juzgados más en toda la República, es la instancia presupuestal 2015. Vamos a esperar por eso, ¿no? Ojalá. Algo que tardó casi 10 años, bueno, ojalá que se concrete en los próximos 2 meses. En fin. Finalmente, quiero compartir algunas cuestiones que asoman en la prensa de esta mañana, por ejemplo, en el semanario Búsqueda. Uruguay debe fortalecer los controles porque la corrupción está aumentando, advierte el presidente de la Junta de Transparencia, Luis Yarzábal. Y ustedes han recibido el reconocimiento, cuando digo ustedes, el Uruguay es reconocido por su sistema judicial. ¿Hay como temor de que algún flanco esté quedando debilitado, ministro? El mismo reconocimiento, simplemente para situar a la audiencia, usted ya lo sabe, en el reporte, en el informe más completo que existe sobre un comparativo de países en el mundo, que es el del Foro Económico Mundial, que lo viene haciendo hace 30 años, y lo está haciendo actualmente sobre 148 países. Por supuesto que es un informe de percepción, se basa en datos concretos, en nuestro caso, nuestro Producto Bruto, el tamaño de nuestro mercado, una cantidad de cosas, también a través de relevar las opiniones de personas con relevancia social. En este caso, este último informe, hubo más de 14.000 personas consultadas en los 148 países. Allí, de los 100 indicadores que utiliza, fíjese lo que es, 148 países, 100 indicadores, el informe tiene casi 600 páginas. En el caso del indicador institucional, que es el pilar 1 de 12 pilares, que refiere a la independencia judicial, Uruguay quedó en el lugar número 25. El único país de todo el continente que está mejor de Uruguay es Canadá, con lo cual le digo, estamos mejor en la percepción de independencia judicial que los Estados Unidos. Y hemos venido mejorando en una situación en donde el país no lo ha hecho. En el juego de esos 100 y pocos indicadores, Uruguay en los últimos 5 años ha descendido 20 lugares. Siempre se mantenía en la mitad de la tabla por los lugares 62, 63, 64, ahora está en el lugar 85, es decir, empeoró. Sin embargo, Uruguay, que hace 5 años, 2008-2009, estaba en independencia judicial en el lugar número 37, hoy subió más de 10 lugares, está en el lugar número 25 y particularmente pasó a ser el mejor de Iberoamérica en el ranking 2013-2014, cuyos indicadores fueron tomados en el primer semestre de 2013, por lo cual hemos señalado que algo debe tener que ver en la percepción de independencia judicial los hechos conocidos sobre declaratoria de inconstitucionalidad del año pasado. Doctor, le agradezco mucho estos minutos. De cualquier manera, el propio presidente de la República en su momento había advertido, ojo con el narcotráfico, con esa permeabilidad posible de la corrupción. Cuidado. Ahora le contesto directamente, le pasé el aviso, le contesto directamente su pregunta. Por supuesto que hay índices también en este mismo informe sobre la corrupción. En el índice de lo que ellos llaman sobornos y pagos irregulares, que es la transparencia en cuanto al manejo de los dineros públicos y si hay o no corrupción, Uruguay está en el lugar 27. También está en uno de los mejores lugares del mundo y la percepción de corrupción es muy baja. Entonces, como resultado, por supuesto en los 3 poderes, ¿no? El de percepción de corrupción refiere a las 3 ramas del gobierno y en las 3 da que Uruguay tiene muy bajo nivel de corrupción, lo que no quiere decir que no haya que estar atentos porque, por supuesto, uno, como le pasa con la salud, cuando anda más o menos bien, de repente deja de ir al médico y deja de tomar los remedios. No, hay que estar siempre pendiente de estas cosas, pero también hay que señalar, Uruguay es un país, según este ranking, cuyos mejores índices no son de desempeño, porque en los índices de desempeño, como por ejemplo la calidad de educación, estamos bastante abajo, sí tiene índices institucionales muy buenos, tanto respecto al Poder Judicial como a la corrupción, como a la ausencia de crimen organizado, de terrorismo. Es decir, nuestros índices institucionales en general son muy buenos, pero en el juego de esos índices muy buenos y otros que no son buenos, que en general hacen al desempeño,
le decía calidad educativa, mercado laboral, productividad. Es muy curioso que en el índice, este país que ranquea también en los índices institucionales, en el índice de pagos y productividad, que es cuán efectivos somos trabajando, tenemos el lugar 148, claro, que es el peor del mundo. Bueno, ¿no? Ahí hay alguna cosa. Hay alguna cosa vinculada con declaraciones del presidente Mujica en el exterior también, ¿no? Yo le he comentado que él lo ha dicho en su estilo. No somos muy afectos al trabajo. En fin, una puntual y ya nos están corriendo, ¿no? Porque estamos pasados de tiempo. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia denunciará a la doctora Guiance a propósito de sus declaraciones en el semanario Voces. Dijo, por ejemplo, Guiance: ¿cómo ingresan los jueces en Uruguay? Y ella misma contestó: bueno, puede ser que alguno ingrese y venga del CEJU, del Centro de Estudios Judiciales, y no haya ningún ministro que lo recomendó. Pero ¿cómo asciende? ¿Cómo es trasladado? Para escalar en la justicia hay que hacer un besamanos a los 5 ministros. Ahí estaría usted involucrado. Hay que estar bien con los 5 ministros y sobre todo, me da la impresión, que no hay que destacarse por alguna cosa que pueda llamar la atención. Bueno, Julio César Chalar va a realizar una denuncia. Sí, ofende quien puede. Nosotros, que por supuesto tenemos una visión absolutamente diametralmente opuesta a esta, por haberlo además vivido, no solo desde que yo ingresé en el 78, sino últimamente, donde ha habido, y fue a instancias de la Asociación de Magistrados, cuando yo era el secretario, desde el año 2000 planteamos una acordada de ascensos y traslados que se va cumpliendo. Por casualidad, este año yo soy el presidente de la comisión que evalúa y hace las listas de magistrados que están en condiciones de ascender en todos los niveles, ¿no? Son distintas listas porque hay jueces de paz departamentales, letrado interior, etc. Entonces, cada rango de la escala judicial tiene su lista. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo ingresan los jueces en el Uruguay? Predominantemente a través del Centro de Estudios Judiciales, que tiene estándares de ingresos que no son quizá tan altos como nos gustaría, pero que son muy altos, que requieren un buen currículum. Allí hay un primer reaseguro. Por supuesto, requieren buen currículum, requieren un examen psicotécnico, donde perdemos una cantidad de buenos profesionales porque no tienen el perfil adecuado para jueces, tienen que hacer 2 años. Teóricamente deberían hacer 2 años en el Centro de Estudios Judiciales para ser nombrados, pero como se nos agotan las listas, los vamos nombrando por orden de calificaciones, por orden de escolaridad dentro del CEJU, estricto orden de escolaridad, antes a veces de que sean egresados del CEJU. Esa es la gran mayoría. Como se nos agotan las listas, usted sabe que estamos haciendo más de 100 movimientos por año, ahora hay 500 jueces, esto que era muy artesanal cuando yo ingresé se ha vuelto bastante gerencial. El hecho es que sí recurrimos a algunas personas que se postulan a veces del ámbito mismo de la justicia, defensores o abogados, es decir, funcionarios que obtienen el título de abogado, y a veces personas que simplemente se han recibido y aspiran, de repente tienen una edad que no les permite asistir al CEJU. Pero eso es el número menor, ¿no? Eso es un número menor, y a esos también les hacemos un estudio de escolaridad y les hacemos el mismo examen de perfil psicolaboral que a los egresados del CEJU. Pero lo que dijo Ian, ¿se justifica entonces una acción ante la justicia de su parte, por ejemplo? De mi parte no. Lo que sí, aclararle la situación, esto es absolutamente arreglado. Ayer que estuvo la Asociación de Magistrados y que además le transmitimos que incluso ayer modificamos para transparentar un poco más el sistema de nombramiento de los jueces, estableciendo que ese listado, porque es una corrida, los nombramientos de los jueces no se hacen de a uno porque usted nombra un ministro del Tribunal de Apelaciones, como va a pasar ahora que estamos solicitando 2 veñas, le quedan 2 lugares vacantes, entonces hay que nombrar 2 jueces de letrado Montevideo y para sustituirlos hay que nombrar 2 jueces suplentes y después 2 jueces de letrado interior. Entonces un movimiento significan 8 o 9. Bueno, esos movimientos en escalera, que es como se llaman los movimientos en escalera, una vez que estén acordados por la Suprema Corte, se van a notificar a todos y a cada uno de los interesados durante 3 días. También se va a dar noticia al fiscal de corte, a los efectos de cada uno de los interesados haga las alegaciones que entienda que corresponden respecto de su movimiento, no respecto de los otros. Dice, no, a mí me corresponde y no a Castro. No. A ver, respecto a mi movimiento. Y luego, de darse esa oportunidad adicional de hacer algún tipo de consideraciones, la Corte, tomando o no las alegaciones que pueda hacer alguno de los jueces o no, dictará el acto definitivo. Pero se sintieron ofendidos, digamos, por estas declaraciones. Es que la realidad no se adecua para nada, está absolutamente arreglado. Y le decíamos ayer a la Asociación de Magistrados, yo le mostraba, manejamos 4 tipos de listas, porque para empezar, y en lo personal yo
la gran mayoría de los muchachos jóvenes recién egresados, como no doy clases en el CEJU, no los conozco, no sé ni quiénes son. Claro. Me guío por su listado de desempeño en el CEJU. Está Después bien. tenemos listado para saber, bueno, la generación de egresados del CEJU, los 20 egresados del CEJU de 2010. Ajá. Y lo tenemos ahí. Claro, ¿Qué cargos bueno, tienen? está Bueno, bien. son todos jueces de paz. Bueno, ya tienen que empezar a ascender a departamentales. Vamos a ascenderlos más o menos a todos a departamentales juntos para que nadie se sienta que va quedando detrás. Está Es todo una locura. Bueno, reglado, pero queda está respondido, todo queda reglado por respondido, criterios queda objetivos. respondido. Perfecto. Doctor, ha sido muy amable como siempre. Como siempre es un placer Bueno, venir. Ha sido muy amable. El doctor Jorge Chediak, me tiene que contar el sabor exactamente del ciervo del presidente. El doctor Jorge Chediak estuvo con nosotros, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. A quienes están privados de libertad y son adultos, desde hacía 15 años, en todo este siglo, en realidad, Claro. la Corte no tenía la misma visión respecto de los establecimientos en donde están privados de libertad quienes han infringido la ley siendo adolescentes. Y dos de los ministros de la Corte que han sido secretarios de la Corte y de esa época, el doctor Ricardo Pérez Manrique y el doctor Jorge Tomás Larrié, actual presidente de la Corte, recordaban esa época en la cual, siendo secretario de la Corte, todos los años la Corte hacía la visita a los establecimientos de lo que en aquel momento era Consejo del Niño y luego Claro. se llamó INAME porque ha tenido distintos nombres y por supuesto decidimos, advertidos de esa omisión, decidimos retomar esta Bien. práctica. Más allá de haber retomado ayer esta práctica, ¿debería aplicarse ya como una formalidad anual, por ejemplo? Esa es la aspiración. Ajá. La aspiración es no solo recorrer el Hogar Ser, como hicimos el año pasado, sino terminar de recorrer todos los establecimientos. El ministro Pérez Manrique se ha resistido con razón a llamarlos hogares, porque de algún grado en lo civil de Montevideo, que aspiraba a llegar a ministro del Tribunal de Apelaciones, 2 años después pude lograrlo, pero no tenía vinculación directa ninguna con la Corte. Lo cierto es que en paralelismo con estas visitas que todos los años hacemos en los establecimientos de adultos, que nos permite, cuando hablamos, tener un panorama acabado no solo de la globalidad del sistema, sino de todos y cada uno de los establecimientos y de las condiciones particulares de reclusión, de hacinamiento, las condiciones higiénicas, las condiciones de alimentación, los pabellones de mujeres que tienen una problemática específica. Claro. Todo eso vincula de manera, debemos tratar de llamarle a las cosas por su nombre y no embellecerlas poniéndole nombres que no se adecuan a la Claro. realidad. Son establecimientos de reclusión y creemos que no solo debemos visitarlos esta vez uno por uno, sino mantener la práctica de hacerlo anualmente como se hacía anteriormente. Bueno, fueron al centro, para no decirle, al centro Ser de la Colonia Berro. ¿Cuál es su primera sensación personal, humana, respecto a lo que vio allí, doctor? Es de alguna manera de tristeza. Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto al doctor Jorge Chediak, es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ministro, buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Al Gracias contra- por invitarme. Bueno, como siempre es un grato honor contar con usted. En tiempos donde hay mucha información vinculada a la Corte Suprema de Justicia, de hecho vamos a comentar esta visita que ustedes realizaron, después de mucho tiempo, pasaron 15 años para que regresaran a los hogares donde hay minoridad infractora y en régimen de reclusión. ¿Por qué pasó tanto tiempo? No lo sabemos. En aquella época yo era un juez letrado.